Hola chicos, chicas, esta es la cápsula para preparar el control 3 de Introducción a la Física Moderna. ¿Cuál es el temario? Bueno, tenemos de la unidad de ondas, los fenómenos de interferencia y difracción. Y ahora abrimos un nuevo tópico que es Física Moderna, donde tenemos que entender lo que es el efecto fotoeléctrico, modelo atómico de Bohr, líneas espectrales, longitud de onda de Broglie y en algunas secciones principio de incertidumbre. Entonces, ya, comencemos con interferencia. Interferencia yo lo mencioné en la cápsula anterior. Lo voy a volver a tocar para mantener las cositas como a mano. Y bueno, ¿qué es interferencia? Interferencia es un fenómeno ondulatorio donde dos o más ondas se superponen. Entonces, que lo que sabemos, tenemos dos tipos de interferencia. Tenemos interferencia constructiva cuando dos peaks o dos mínimos coinciden. Y vamos a tener interferencia destructiva cuando un peak coincide con un mínimo. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, la interferencia constructiva se da cuando esta diferencia de trayectoria R2 menos R1 es un múltiplo de la longitud de onda. Y lo podemos también expresar como una diferencia de fase, que es un múltiplo de 2pi. Vamos a hablar, por otro lado, de que tenemos interferencia destructiva cuando esta diferencia de trayectoria es por ejemplo, lambda medios, 3 lambda medios y así sucesivamente. Y eso se traduce en lo mismo para la diferencia de fase. Entonces, tenemos una fórmula cómo nos relaciona la diferencia de fase y trayectoria. Nos dice que la diferencia de fase es igual al número de onda por esta diferencia de trayectoria. Y bueno, en la tutoría anterior reinterpretamos un poquito esto. La longitud de onda es 2pi sobre lambda. ¿Y qué es lo que viene a ser este término de acá? Es, bueno, estamos contando cuántas longitudes de onda hay en el camino R2 y cuántas longitudes de onda hay en el camino R1. Entonces, esto intrínsecamente me dice, bueno, cuál es la diferencia de longitudes de onda en ambos caminos. Luego tenemos este célebre experimento de la doble rendija, donde vamos a considerar que la pantalla, esta distancia es muy grande a comparación de esto. Esto nos permite hacer una aproximación en que básicamente R1 es paralelo a R2 y podemos notar que debido a la geometría sabemos bien cuál es la diferencia de trayectoria. R2 menos R1 es este pedacito que por geometría es d seno de teta. Entonces podemos hacer la misma conducción de interferencia constructiva. Bueno, la diferencia de trayectoria es múltiplo de lambda. Y ahora estamos agregando información que es igual a d seno de teta. Y por otro lado podemos hacer lo mismo para la interferencia destructiva, donde ¿qué es este ángulo teta? Es, bueno, la posición angular. Entonces, ok, si no queremos trabajar con ángulos, o sea, queremos saber cuál es la altura, por así decirlo, la posición, notemos lo siguiente. Por geometría tenemos que la tangente de ese ángulo es, por geometría, la altura dividido en L. Y si utilizamos aproximaciones de ángulos pequeños, podemos aproximar la tangente a seno de teta. Y bueno, podemos reconstruir de nuevo cuánto sería nuestra interferencia constructiva, que está por esta expresión, y la interferencia destructiva por esta otra expresión, juntando todo lo que ya tenemos. Entonces, algo que quiero mencionar acá con la interferencia, para que no lo confundan con difracción, noten que tenemos patrones de este estilo: encendido, apagado, y así sucesivamente. Y eso. Ahora tenemos otros efectos, que es cambio de fase por reflexión, para estudiar lo que sería interferencia en películas delgadas. Entonces, bueno, tenemos un haz de luz que va a reflejarse considerando una interfaz de cambio de medio. Y bueno, tiene su análogo mecánico. ¿Qué pasa con una onda en una cuerda? ¿Qué pasa si tenemos un soporte rígido? La cuerda viene por arriba y se vuelve por abajo. Este análogo mecánico se traduce cuando una onda choca de un medio más denso a uno menos denso, choca con uno más denso. Esto quiere decir que, bueno, viene una onda y al reflejarse se vuelve por abajo, entre comillas.
¿Qué pasa cuando tenemos un soporte libre? Bueno, tenemos que la onda viene por arriba y se vuelve por arriba. Este análogo mecánico es cuando una onda de un medio más denso viene por un medio más denso, se refleja en la interfaz de un medio menos denso. Entonces, si la onda viene por arriba, se vuelve por arriba. Entonces, em, tomemos eso. Analicemos esta situación. Tenemos aire y una película, que es más denso que el aire. Entonces, cuando hay una reflexión acá, el aire al ser menos denso que esta película, ocurre este cambio de fase. Entonces acá ocurre un cambio de fase de 180 grados. Tenemos una onda transmitida, que también esta onda transmitida se refleja, pero dado que está en un medio más denso, acá no hay un cambio de fase. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia de fase, la interferencia que me genera esto? Es, bueno, recordemos que, ¿qué nos va a importar? En verdad lo que queremos considerar es cuánta longitud de onda, cuánta longitud de onda extra hay a comparación de esta. Entonces habíamos dicho, bueno, la diferencia de phi es 2pi, contamos las longitudes de onda y podemos notar que al estudiar películas del gas, estos términos se intercambian, ¿ya? Entonces eso sería con interferencia. Ahora tenemos el otro efecto que es difracción. ¿Y qué es difracción? Simplemente una distribución continua de ondas que se van a superponer, sigue siendo interferencia. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos un una onda plana que llega y luego pasa por una rendija. ¿Qué es lo que sucede en verdad? Que una onda plana la podemos entender como una cantidad infinita de fuentes. Entonces, si pasa por la rendija, una cantidad de fuentes va a pasar y es esas fuentes que se van a interferir entre sí. Y bueno, ¿qué es lo que aparece? Noten que ahora no aparece un patrón unos y ceros como eran doble rendija en interferencia, sino que aparece, bueno, tenemos un pic y estas oscilaciones tienen amplitudes menores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la geometría? Es la siguiente, donde ahora, a diferencia de interferencia, vamos a analizar la posición de las regiones oscuras. Y bueno, si tenemos regiones oscuras es porque se está ocurriendo interferencia destructiva. Em, entonces, la diferencia de camino es a medios seno de teta por geometría. Y como tenemos interferencia destructiva, vamos a imponer esto, que sea n más un medio longitud de ondas, es decir, longitud de onda medios, 3 medios y así sucesivamente. Entonces acá podemos despejar el seno de teta y nos queda este término, que 2n más 1, noten que este término representa lo que son los números impares. Entonces, por lo tanto, seno de teta es igual número impares, longitud de onda dividido en a. ¿Ya? Con a es la apertura total. Entonces, notemos que si teta es pequeño, podemos aproximar la geometría seno de teta tangente teta y llegamos a esta expresión. Y algo que es un poquito contraintuitivo es que si la rendija es ancha, es decir, el A es más grande, em, este pic es más chiquitito. Y si la rendija es más estrecha, es decir, A es muy chiquitito, eh, este pic se agranda, ¿ya? Que es un poquito contraintuitivo. Y eso sería con lo que sería efectos ondulatorios. Luego pasamos a lo que es física moderna, donde tenemos el efecto fotoeléctrico, que es el efecto fotoeléctrico, es el fenómeno que revela la naturaleza corpuscular de la luz, quien le da el Nobel a Einstein, ¿ya? ¿Y qué nos está diciendo? Básicamente acá tenemos un resumen del efecto fotoeléctrico. ¿Qué sucede? Iluminamos una placa metálica con diferentes tipos de luz. Y que se observó es que, bueno, si tenemos
luz de baja frecuencia no se extraen electrones, y si cambiamos la frecuencia comienzan a aparecer un flujo de electrones, es decir, una corriente. Y que además se observa es que, bueno, si aumentaba la amplitud, para baja frecuencia no pasaba nada. Si aumentaba la amplitud para alta frecuencia, bueno, se sacaban más electrones. Entonces, ¿cómo se explica esta observación? Bueno, es que Einstein, basado en las hipótesis de Planck, dice que la energía em, de un fotón está dado por eso, siendo un fotón el componente corpuscular de la luz. Ya no lo vamos a entender como onda, sino como partícula. Y la energía está dada por h de este fotón, h por la frecuencia, donde h es la constante de Planck. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es discretizar la energía. La energía viene por cuantos. Y entonces, para n fotones sería simplemente n veces esta cantidad. Por otro lado, si el fotón logra extraer un electrón, vamos a tener esta relación. Bueno, la energía que este fotón ofrece se va a traducir en una energía cinética máxima para el electrón, más una función trabajo que depende del metal. Entonces, la máxima energía cinética que un electrón podría tener está dado por esta expresión, donde esta función trabajo es la función que amarra, por así decirlo, el electrón dependiendo del material. Y por otro lado también aparece un término que es el potencial de frenado. Entonces, si consideramos un circuito, consideremos que esto, por ejemplo, tiene cargas positivas. Si logramos extraer un electrón mediante efecto fotoeléctrico, el electrón va a salir con una cierta energía cinética, pero las cargas positivas los van a querer atraer de nuevo. Por eso tenemos como por eso se llama potencial de frenado. ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, es que potencial, en introducción a la física clásica no se hacía la diferencia, pero energía potencial no es lo mismo que potencial, sino que se relacionan de esta forma. Y bueno, si hacemos la conservación de energía correspondiente, ya más que la energía cinética máxima está dado por este término. Y esto sería correspondiente a efecto fotoeléctrico. Por otro lado tenemos el modelo atómico de Bohr, que algo importante a destacar es que nos da una comprensión bastante buena sobre átomos de hidrógeno y átomos hidrogenoides. Más allá de eso, no. Ahí tiene ciertas falencias. ¿Ya? Entonces aplicable solo a átomos de hidrogenoides con un solo electrón. ¿Y qué nos dice Bohr? ¿Cuáles son sus postulados? Es que el electrón sigue órbitas circulares bajo la fuerza electrostática, bajo mecánica clásica. Entonces, si tenemos órbitas circulares, tenemos que la única fuerza, que es la fuerza de Coulomb, es igual a una fuerza centrípeta. El otro postulado dice que el momentum angular, lo menciono acá, que es el momentum angular, que es un análogo del momento lineal, pero en rotaciones, es múltiplo de h barra. Entonces, como la órbita es circular, este producto cruz es directo. Y esta cantidad es múltiplo de h barra. Y que es h barra es una definición para h-2pi. El otro postulado es que las órbitas estacionarias no radian, y eso porque en física clásica se espera que un electrón en movimiento libere energía, radie. Y el último postulado dice que, bueno, el electrón puede hacer transiciones discretas entre órbitas estacionarias. Si la transición se hace a una órbita energéticamente mayor o una menor, el átomo libera energía mediante un fotón. Entonces tenemos acá una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía. Si el electrón pasa de esta órbita a esta otra interna, se va a liberar energía mediante un fotón, y esta diferencia de energía está dada por h por la frecuencia. Entonces, por otro lado, un fotón puede ser absorbido por el átomo solo si la energía que posee iguala de forma exacta a la energía necesaria para que el electrón realice alguna transición. ¿Ya? Entonces, acá les dejo un poquito de matraca, que podemos juntar toda esta información y podemos determinar, por ejemplo, el radio de órbita del electrón, que acá estoy asumiendo un z. Z es número atómico. Entonces, acá con z estoy
extrapolando para iones, no tan solo para hidrógeno, ¿ya? Z puede ser 1, 2, para el hidrógeno Z es igual a 1. Entonces tenemos una expresión para el radio de órbita de este electrón y vamos a definir el radio Bohr considerando el átomo de hidrógeno en su estado basal. Definimos esta cantidad y bueno, el radio orbital del electrón está dado por esta expresión. Entonces, súper. Y por otro lado podemos también hacer un análisis de energía. Tenemos energía cinética más potencial. El potencial de la fuerza de Coulomb es similar al potencial gravitatorio. Entonces tenemos esta expresión. Y bueno, se define, podemos notar que la mínima energía para el átomo de hidrógeno, es decir, evaluar esto para Z igual a 1, N igual a 1, está dado por menos 13.6 electronvolts, que es un valor bien recurrente. Entonces podemos determinar que la energía está dada por esta expresión que cae como n al cuadrado. Entonces, si consideramos un electrón en un nivel energético NI a 1NF, de forma que el átomo libera un fotón, estamos diciendo que NI es mayor a NF. Entonces podemos ver, vamos a hacer un juego que, bueno, la diferencia de energía está dada por esta expresión, que sería una resta de esto que tenemos acá, y además es igual a h por frecuencia. Recordando de ondas que la velocidad es igual a lambda por frecuencia, entonces tenemos una expresión, esta expresión, y se define la constante de Rydberg de esta forma, que es una constante positiva. Noten que, quizá ahí, como estuve armando este asunto, mi energía 1 es menos 13.6, es negativa, pero la constante de Rydberg es positiva, entonces nos va a traer un cambio de signo, ¿ya? Y aquí tenemos esta expresión, que es simplemente jugando con los postulados que nos dice por. También se menciona lo que es ionización, que es simplemente ya tengo un electrón en un estado basal. Puede venir un fotón muy energético y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la energía necesaria para arrancar este electrón de este átomo? Y bueno, está dado por la misma expresión, donde ahora nuestro n final tiende a cero porque queremos un estado un n que tiende a infinito. Entonces, llegamos a esta expresión y notemos que para el átomo de hidrógeno, es decir, Z igual a 1, tenemos que la energía de ionización es 13.6 electronvolts. ¿Ya? Entonces, en átomo Bohr nos explica muy bien lo que son las series de emisión. Entonces, en síntesis tenemos esto. ¿Y cuáles son nuestras series? En verdad, series de Lyman, series de Balmer, que el serie de Balmer está en luz visible. Y básicamente las series son estas transiciones energéticas. Ya luego tenemos lo que es de Broglie. ¿Y qué viene a ser de Broglie? Es que nos da, viene a establecer que la materia tiene propiedades ondulatorias, ¿ya? ¿Cómo surge la hipótesis de Broglie? Bueno, tomamos la ecuación de Einstein completa, que no es tan solo E es igual a mc al cuadrado, sino que hay que agregar el término de momentum. Y para fotones se tiene que la energía es igual a P por momentum por la velocidad de la luz. Y podemos jugar un poquito para expresar esto, porque la energía también es h por la frecuencia. Entonces, de acá se establece que la longitud de onda es h de momentum. Entonces, de Broglie lo que viene a establecer es que esta misma expresión también la cumplen las partículas de masa m, donde masa m y velocidades no relativistas, tenemos que una partícula de masa m tiene un comportamiento ondulatorio asociado con esta longitud de onda. Entonces, notemos que para masas pequeñas, por ejemplo la masa del electrón, la masa del protón, los efectos ondulatorios toman protagonismo. Entonces aparecen fenómenos como interferencia y difracción cuando son partículas, lo que viene a ser un poco contraintuitivo. Y
Por último tenemos lo que es el principio de incertidumbre Heisenberg, que nos viene a decir que la naturaleza impide medir simultáneamente la posición y el momentum de una partícula con precisión infinita. No es un drama experimental, sino que es la misma naturaleza que nos impide hacer esto. Y nos dice que la incerteza en la posición por la incerteza del momentum está acotado por h barra medios. Y esta expresión de acá también lo podemos traducir para energía, que la incerteza de la energía por la incerteza en el tiempo también está acotado por h barra medios. Quiero comentar de esto que en doble rendija se puede apreciar un poquito en el fenómeno de difracción, que noten, cuando yo tengo que la rendija se estrecha, es decir, tengo una incerteza menor de esto, tengo una incerteza mayor de la velocidad porque tiene mayor dispersión. Y de ahí se puede ver un poquito más claro. Así que eso, chicos, chicas, voy a dejar la cápsula hasta acá y nos estamos viendo el viernes. Que esté muy bien y mucho éxito en el estudio.